El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios y opiniones realizados son de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora, de acuerdo a la Ley 19.307, que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. Gente común y caminar, gente común para avanzar, gente común por la razón, gente común en movimiento. A continuación, la voz del movimiento de los comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Con ustedes, Roberto Vaz. Movimiento de los comunes. Muy pero muy buenos días, amigos. Cambiamos de día, cambiamos de hora, pero no cambiamos de ideas ni tampoco cambiamos de principios. Seguimos por la misma senda, seguimos por el camino que transitan los más humildes, los que no tienen voz, los que nunca son oídos. Seguimos por el camino que tenemos que seguir. Y seguimos siendo la resistencia contra este gobierno, seguimos siendo la última trinchera. Este gobierno que venimos soportando, comandado por el emperador Tabaré I, porque a nadie le queden dudas, gobierna como si de un reino se tratara, utilizando al país para beneficios personales, para favorecer a sus familiares, a sus amigos, a los familiares de sus amigos, lo que a esta altura ya deben de ser todos millonarios. Gobierna utilizando al país y a sus recursos para beneficio de las empresas compañeras, de sus lacayos más fieles, de los que a todo le dicen que sí. Y gobierna utilizando la mentira como recurso, como herramienta, como sistema. Y en su condición de emperador está bien que sea de esta manera, donde se vio que un monarca deba dar explicaciones a sus vasallos. Por todo eso somos y seguiremos siendo la resistencia. Paso ahora un mensaje que me acaba de llegar. Cacho de Soca, a favor comunicarse urgente con César Vega. Cacho de Soca, urgente comunicarse con César Vega. Bueno, sigo. La semana pasada, en la audición que todavía hacíamos los miércoles, antes de este cambio de día, les hablé algo de los negocios muy pocos claros del hijo del presidente, principalmente con Venezuela, pero hay otros también. De ahí la casi desesperación por quedar bien con Maduro de nuestro gobierno. Porque si Maduro se enoja y habla, entonces se pudre todo. La consigna del gobierno es que Maduro no se enoje. Por eso la orden desde el gobierno a las manitos de yeso para que no dejen investigar nada sobre estos negocios que por algo los mantienen hasta el día de hoy como secretos. Si fuese todo legal, no habría motivo para ese secretismo progresista. Y a no olvidarse que para mantenerlos en secreto al gobierno le faltaba un voto. Y tampoco a no olvidarse que el partido Unidad Popular le dio ese voto. Vaya uno a saber si no hubo algo a cambio de ese voto tan imprescindible. Yo ya había hablado sobre este tema la semana pasada y salvo que hubiesen novedades, no pensaba tratarlo nuevamente. Pero hubo novedades. Por estos días salió a la prensa una carta del secretario de Presidencia, Miguel Toma, a hablar sobre la inocencia del hijo del señor presidente. Y que todo esto, decía la carta, se trataba de una campaña de desprestigio a su hijo
para entorpecer el papel de Uruguay en busca de una salida a la crisis de Venezuela. No es esta la primera vez que desde nuestro gobierno salen estas informaciones casi cantinflescas, porque lo único que se les ocurrió para salvar la imagen del hijo del presidente era que se trataba de una campaña para que fracase la gestión de Uruguay en la crisis de Venezuela. Señores del gobierno, les voy a decir en forma bien clara: la gestión que ustedes están haciendo para intentar salvar a Maduro ya fracasó. Maduro es insalvable, tiene las horas contadas. No pierdan más tiempo en intentar salvarlo. Mejor sería que dedicaran su valioso tiempo a intentar salvar la vida de los uruguayos que van a morir esta semana a manos de la delincuencia. Esa delincuencia que ustedes protegen con el nuevo Código Penal que aprobaron, con la complicidad de algunos otros partidos. Y lo otro que es necesario decir para que la gente no se olvide es que cuando todo el Uruguay, menos el foquerío, claro está, le decíamos de las corrupciones de Sendien ANCAP, de los despilfarros con su tarjeta corporativa, ¿se acuerda cuál fue su respuesta? Muy parecida a la que nos acaba de dar ahora, que era una campaña para desprestigiarlo a usted y nos hablaba de bullying y otros sinsentidos. No nos pidió perdón por eso, todavía estamos esperando. Parece que para este gobierno cada vez que se le denuncian casos de corrupción se trata de una campaña para desprestigiarlo. Yo me pregunto, ¿es necesario realizar campañas de desprestigio para un gobierno que ya está bastante desprestigiado? Además, este gobierno ha mentido tanto, debe ser el gobierno que más mintió en las últimas décadas y que nos sigue mintiendo, empezando por las cifras oficiales de inflación y de desempleo. Los porcentajes que da el gobierno de la inflación es muy fácil darse cuenta que no son reales. Solo basta con llevar un control de los precios de algunos artículos y de sus modificaciones y ya uno se da cuenta fácilmente. En cuanto a la desocupación, cada vez cierran más industrias, más comercios, más gente abandona el campo y al gobierno la desocupación nunca le aumenta. Nos llegan decenas de miles de venezolanos, cubanos y dominicanos buscando trabajo y la desocupación es siempre la misma. Parecerían muy poco serias estas cifras, según ellos oficiales, y bastante mentirosas, por cierto. Pero no solo en eso nos mienten en todas las promesas que hicieron durante la campaña. Creo que no cumplieron ninguna. ¿Se acuerdan cuando decían gobierno honrado, país de primera? Con el tiempo fue fácil comprobar que ambas eran mentiras. ¿Y país productivo? ¿Y el gasoil productivo? ¿Y Uruguay natural? Por favor, y cuando decían que iban a defender el agua de la codicia de las multinacionales, hoy la entregaron en forma gratuita. Bueno, es un decir porque seguramente en forma gratuita no debe de haber sido. Y cuando el presidente aseguraba que iba a respetar la decisión del pueblo cuando se votó por 2 veces mantener tal cual estaba la ley de caducidad, también mintieron en esto. ¿Se acuerdan cuando en la puerta del ministerio los autoconvocados le exigían al señor presidente que querían pagar los mismos impuestos que UPM? Y la respuesta del presidente, cuando firmó delante de todos que ya pagaban los mismos impuestos. ¿Habrá sido esta la mentira más grande del presidente? No, pienso que no, debe de haber otras que lo superan. En el 2005, cuando llegó al primer gobierno, habían 4.000 autos oficiales.
prometió bajar esa cantidad. Hoy hay 15.000. ¿Habrá mentido? Y cuando prometió que iba a bajar los delitos, hoy tiene el récord histórico y sin esperanza que su ministro del Interior pueda mejorar nada. Y las mentiras de por qué quería instalar UPM en el Río Negro, esa debe ser la mentira suprema del señor presidente, pero esa la dejo para la segunda mitad del programa. Se van a sorprender con los datos que les voy a dar. ¿Se acuerdan de Pinocho? A mí me gustaba cuando le crecía la nariz, cuando mentía. En la carta que nos ofrecen desde el gobierno se afirma que el hijo del presidente es inocente porque en el 2008 un fiscal archivó la denuncia. Dos cosas hay que decir sobre esta afirmación, o capaz que tres. Primero, que no todos somos tontos. Segundo, que esa denuncia fue en el 2008 y en estos 11 años posteriores, ¿qué pasó? Porque Maduro en el 2008 no era quien gobernaba Venezuela. Y si se acusa al hijo del presidente por los negocios con Maduro, obviamente que en el 2008 todavía no había hecho ninguno. Porque Maduro con su corrupción llegó varios años después, cuando murió o mataron a Chávez. Y tercero, que la justicia uruguaya, sumisa desde hace un tiempo al poder ejecutivo, ya no es confiable, ya no da garantías. Sino, ¿cómo se explicaría que el actual gobierno, el más corrupto de los últimos años, sí, el más corrupto, más que el de Mujica, más que el de los partidos tradicionales e incluso más corrupto que la dictadura? No me quedan dudas de esto que estoy diciendo. ¿Cómo se explica que este gobierno, con cantidad de casos de corrupción, donde las manitos de yeso tuvieron trabajo extra para no dejar investigar casi nada, donde todo lo decretan como secreto, no tienen a ningún integrante procesado? ¿Estará controlada la justicia para no procesar a nadie? Les voy a recordar solo algunas de estas posibles corrupciones donde el señor presidente ordenó que no se permitiera investigar. La corrupción del Fonte, no la dejó investigar. Tampoco dejaron investigar a las tupabandas. Cuando la comisión investigadora de ACE y FONASA había descubierto corrupciones en abundancia, el Frente Amplio no autorizó una prórroga, porque si no quedarían comprometidos más compañeros progresistas. Declararon como confidencial la demanda de Aratirí, recién Salles la mencionaba. Reservada le pusieron a la obra Delantel Arena, la cual costó entre 3 y 4 veces más que obras similares en otras partes del mundo. Tampoco dejaron investigar todo el curro de la regasificadora. Y también se levantaron las manitos de yeso para impedir averiguar todo el entuerto de Envidrio, donde obreros trabajaban en negros y otros menjunjes similares. Quedan muchas más para decir: el horno de Paysandú, de Lancá, el avión de Alur, de Sendí de León, el avión presidencial que iba a trasladar enfermos pero que lo sigue llevando la Fuerza Aérea. Ese avión lo pagaron bastante más caro de lo que era su valor real. Lo de Pluna, ¿se acuerdan? El caballero de la derecha. Este último no era de este gobierno, era del anterior. Es parte de la herencia maldita del Pepe. El cambio informático del Banco República, cuando el sindicato declaró en varias oportunidades que no era necesario, ahí también estuvo metido el nene. Más de 100 millones de dólares se fueron en eso. Entonces, cuando me dicen que el hijo de Vázquez es inocente, como ya me han mentido tanto, entonces pienso que debe de ser culpable. Ya no les creo más nada. Gente común y caminar. Puedes contactarte con el Movimiento de los Comunes
enviando un mensaje al 099-426-685. Gente común y caminar. Nuestro mail comunes@montevideo.com.uy. Síguenos en nuestra página de Facebook, Movimiento de los Comunes. Sigue nuestro Twitter, @comunes696, o visita la página oficial del movimiento, www.comunes.com.uy. Movimiento de los comunes. Ahora voy a dar varios argumentos de por qué nos oponemos a la instalación de UPM sobre el Río Negro. Me voy a referir no tanto al daño ecológico, cosa que nuestros compañeros del PERI ya hicieron en muy buena forma, sino que les voy a hablar de lo perjudicial de las plantaciones de eucaliptus, la materia prima que esta planta necesita para funcionar. En primer lugar, es necesario mencionar lo dañino de este tipo de plantación. Es un cultivo que necesita mucha agua para desarrollarse, la cual la toma de las capas subterráneas del suelo, a las que va con el tiempo agotando, pero también toman la humedad del aire, cambiando el clima y casi haciendo desaparecer las estaciones. Debido al gran daño ecológico que sufre nuestro planeta, en pocos años habrá dos artículos que serán sumamente codiciados: el agua y los alimentos. Las plantaciones de eucaliptus son perjudiciales para ambos. El acuífero guaraní ha perdido gran parte de su masa a consecuencia de estas plantaciones, y la seguirá perdiendo si seguimos plantando estos árboles. Pero también se seguirán perdiendo campos que antes se utilizaban para la siembra o para la cría de ganado y ahora se utilizan para la forestación. Los eucaliptus no se comen, por lo que tanto el agua como la producción de alimentos se verán perjudicada por esta actividad. Nos dicen desde el gobierno que esta es una inversión millonaria y que va a generar cantidad de puestos de trabajo. Y ante esta afirmación yo les digo que esto también es mentira, porque Uruguay deberá invertir mucho más dinero en la infraestructura que hay que hacer que lo que va a invertir UPM. En el peor de los casos sería mejor que financie toda la obra el gobierno y quede la planta como nuestra y quede toda su ganancia en el país. Pero la mentira mayor está en la segunda parte de esta afirmación, que nos dicen desde el gobierno que va a generar muchos puestos de trabajo. Y le voy a dar algunos números para que usted, amigo, me entienda. Cada 1000 hectáreas, ¿sabe cuántos trabajadores permanentes ocupa la forestación? Escuche bien lo que le digo. Cada 1000 hectáreas plantadas de eucaliptus se necesitan solo 4 trabajadores. Sí, solamente. ¿Sabe cuál es la actividad rural que ocupa menos personal? La producción de vacunos de carnes, con 6 trabajadores cada 1000 hectáreas. Por lo que la actividad que menos ocupa genera un 50% más de puestos de trabajo, 6 contra 4. Luego sigue el arroz con 8 trabajadores cada 1000 hectáreas, es decir, el doble que la forestación. La cría de ovejas 9, y sigo subiendo. La fruticultura 71 trabajadores, genera casi 20 veces más trabajo que la pastera. La cría de cerdo 127 cada 1000 hectáreas, la viticultura 164, es decir, más de 40 veces más trabajo que la forestación. Y por último les voy a mencionar la cría de aves con 211 trabajadores cada 1000 hectáreas y podría seguir. Por lo que, pensando al revés de lo que nos dicen, cada 1000 hectáreas que se le quitan, por ejemplo, a la cría de aves para dárselo a la forestación,
no se está generando trabajo, se están perdiendo 207 puestos de trabajo, son 211 puestos que da la cría de aves contra los 4 de la forestación, y así sucesivamente con todos los rubros que le enumeré. Y agrego, todas estas actividades producen alimentos sin dañar el medio ambiente. Por lo que si en vez de eucalipto nos dedicáramos a cualquiera de estas actividades, tendríamos alimentos en abundancia, el acuífero guaraní intacto y no habría agua verde en nuestros ríos y en nuestras playas. Cada hectárea que le damos a la forestación no está generando trabajo, lo está perdiendo, porque cualquier otra actividad genera más trabajo, como lo acabo de detallar. Bien, acabo de darle unos cuantos argumentos de por qué en el movimiento de los comunes no estamos de acuerdo con la instalación de esta nueva pastera. Por lo que el argumento del gobierno que se va a generar trabajo es otra mentira más, como ya nos tienen acostumbrados. Pero si es que fuera el caso que yo aún no logré convencerlo a usted, le voy a hacer un segundo abordaje del tema. Esta vez le voy a hablar de las inversiones que deberá hacer el Uruguay y las que hará UPM. Dice el contrato que nuestro país deberá hacerse cargo de la vía férrea y una carretera nueva doble vía que deberá unir la planta en Paso de los Toros con el puerto de Montevideo. Además de otras obras en nuestro puerto, además de entregar a UPM una parte del puerto de Montevideo o hacer una parte nueva para dársela, y también se le entregarán terrenos para hacerle una zona franca. Hacer esta infraestructura le costará al país un mínimo de 3.200 millones de dólares, mientras que la inversión de UPM será de solo 2.200, siendo que el país aportará el 60% del capital necesario, pero no recibirá nada sobre las ganancias de la empresa. A ver si queda claro, UPM aporta solo el 40% de la inversión, pero se lleva el 100% de las ganancias. Además, ya esto es vergonzoso, pero además se le deberá entregar toda el agua que necesite en forma gratuita. El presidente está intentando subir la cota del Río Negro, lo que dejará bajo agua al balneario de San Gregorio de Polanco para cumplir con el agua que necesita la empresa. Además, el gobierno se compromete a comprar toda la energía que le sobre a la empresa, aunque no la necesite, y la pagará a un precio muy superior a lo que se la estamos vendiendo a Argentina y a Brasil. Uruguay en estos momentos no necesita energía, le sobra, pero igual la deberá comprar obligatoriamente y todavía más cara. Otra perlita de este mamarracho progresista currero. Uno a esta altura se pregunta, ¿o son idiotas o hay algo que no sabemos? Porque aceptar este acuerdo no tiene ningún fundamento. Escuchen esto otro que también aceptaron y que está en el contrato. La celulosa será transportada por ferrocarril. Las vías las debe poner y pagar el gobierno uruguayo. Pero los trenes los pondrá UPM, no van a ser de AFE, no van a generar trabajo, no van a transportar ciudadanos ni mercadería de uruguayos. Los trenes los pone UPM y son para uso exclusivo de UPM. Y lo van a conducir choferes que contratará UPM seguramente en el exterior. Pero de los casi 300 viajes mensuales que llegarán cargados hasta el puerto de Montevideo, si solo 5 de ellos llegan con retraso, UPM queda exonerada de pagar el costo por usar las vías. Eso se aceptó en el contrato.
Observen el disparate que aceptó nuestro gobierno. Con tan solo que desde UPM se le indique a 5 conductores que demoren un poco, ya no tienen que pagar nada. Insólito este contrato. El gobierno también miente cuando dice que aumentará el PBI del Uruguay en $1.000 millones. Eso es otra mentira. Quien va a exportar es UPM desde una zona franca, no exporta desde territorio uruguayo. La zona franca no es territorio uruguayo, esa exportación no aumenta nada el PBI del país, ese dinero va para UPM, el país no recibe nada de eso. Lo que va a aumentar el PBI son los troncos que entren a la zona franca, pero la celulosa que de allí salga no aumenta nada el PBI porque no sale de territorio uruguayo. Esto también es mentira. Bien, Uruguay queda comprometido a hacer todas estas obras que le acabo de decir. Y no solo el gobierno, el Partido Nacional, por el medio de su intendente Carmelo Vidalín en Durazno, va a cambiar la categoría de unos padrones. Si Vidalín no cambia esto, que no tendría que cambiarlo, UPM no se puede instalar. Pero aquí vemos la complicidad del Partido Nacional, del Frente Amplio y de todos ellos que están más o menos por el mismo camino y con los mismos curros. Y dejé para los últimos 10 segundos de programa las obligaciones de UPM. ¿Saben cuáles son? Ninguna. 10 segundos me sobra para decirlas. Incluso una vez que Uruguay haga toda la inversión, UPM puede decir que no viene y listo. Esto es lo que firmó el emperador Tabaré I a espalda del pueblo y en secreto. No existe en el contrato ninguna obligación para la multinacional. Bueno, nos vamos yendo. Mando algunos saludos para amigos que me llamaron los últimos días. Bobby Rubio, Albín de Fraiventos, que ahí anda en la ruta, Carmen del Cerrito, Wilfredo de Piedras Blancas, Domingo de Villa García, Neri de Salto, Walter del Chuy, Juan de Tres Cruces. A todos un fuerte abrazo. Si les gustó el programa, los espero el próximo lunes a las 11. Y si no les gustó, les pido que me den otra oportunidad. No los voy a defraudar. Gracias, amigos, por estar ahí. Basta de enrejar nuestras casas. Quienes deben estar tras las rejas deben ser los delincuentes y no los ciudadanos honestos. Movimiento de los Comunes, lista 696, PERI, Partido Ecologista. Y forjar el presente en la fragua de la nación. Esto fue La Voz del Movimiento de los Comunes del PERI, Partido Ecologista, con Roberto Vaz. Una forma distinta de ver la política. Todos los lunes a las 11 de la mañana.